el traumatismo en general, como para no hacer dos distintas, una para pediatría y una para adultos, porque la mayoría de las cosas, clasificaciones, definiciones, son compartidas, y lo que me pareció importante diferenciar lo hice en diapositivas diferentes. Bueno, empezamos con un caso clínico que dice que Gonzalo, de 9 meses de edad, es traído a la guardia por su mamá, refiriendo que presentó un golpe en la cabeza. Me gustaría que participáramos y me dijeran qué le preguntarían, qué les es importante preguntar a la mamá de Gonzalo en este caso. Hola, Barbie. Yo le preguntaría el tiempo de evolución, o sea, cuánto hace que fue, el mecanismo del traumatismo, si fue una caída de altura, si fue un golpe con algún objeto, cómo ocurrió y cómo fue el momento del golpe, la clínica, por decirlo así, no le diría con esas palabras, pero cómo lo vio ella al bebé, si vio que tuvo trastorno de conciencia, si tuvo alguna convulsión, sangrado, y todo eso. Conciencia. Buenísimo, sí. ¿Algo más? ¿Preguntaría a alguien? Eso, si vomitó o no vomitó después del accidente. Ajá. ¿Y hace cuánto tiempo fue? No sé si lo preguntaron. Sí, la Rome lo dijo. Bueno, ante la mayoría de las cosas, pasa, Vicky, por favor. Datos importantes a tener en cuenta es, bueno, antecedentes generales del bebé, hace cuánto tiempo fue, el mecanismo y sobre todo la altura de la caída, si hubo algún objeto contundente, por ejemplo, involucrado, o algún objeto a velocidad que impactara contra la cabeza del niño. Esto aplica igual para un adulto también en la mayoría de cosas. ¿Cómo se presentó en el momento el traumatismo? Si perdió el conocimiento, si lloró desde el principio, si hubo hemorragia, si hubo vómitos, cuántos vómitos. La madre dice que no sabe si perdió el conocimiento porque no lo vio en el momento de la caída, pero lloró muy fuerte, eso fue desde el principio. Presentó un vómito. Cuando iban para el hospital, el niño se calmó tomando el pecho y se quedó dormido, y la madre notó un chichón en la cabeza. La siguiente. No, perdón. Con esta información, ¿qué les parece? ¿En qué piensan? ¿Preguntarían algo más? No, bueno, por ahí que fue un golpe como de baja, no sé la palabra, pero como de baja intensidad. O sea, fue desde la cama, no fue por ahí muy alta. No sé cuánto mide la cama, por ahí preguntarle cuánto mide la cama primero. El episodio de vómito que tuvo. Una cama normal. Bien. Claro, sí. No, sí escuché, no, creo que era un metro lo que tenía que, o sea, un metro. Ajá. Tal cual. Por ahí, bueno, el vómito está, y el llanto así inmediato, más asociado a un reflejo vasovagal. Y después esto de que se calmó y se durmió, creo que lo tomaría como algo normal. Y bueno, sí, el chichón en la cabeza, por ahí es un signo para pedir una radiografía en caso de bebés así más chiquitos. No sé si estoy equivocada igual con eso. Perdón. No te entendí la última parte. Que por ahí un cefalohematoma, Que el chichón en bebés chiquitos, es una indicación para pedir radiografía. Ajá. Según lo que me acuerdo de la guía. Bueno, ¿alguien más? No, sí, me acuerdo que lo viste el año pasado. ¿Alguien más piensa en algo? ¿Piensa en no sé, lo asocia con gravedad, con no gravedad, con solicitud de exámenes complementarios a los datos que aparecen acá? No, yo estoy de acuerdo con la Vicky porque el cefalohematoma también como que, no,
predisponía a que quizás pueda tener una fractura, por lo que el cráneo es como muy lábil. Entonces está bueno como tener en cuenta de hacerlo. Pero nada más, me parece que está bien. Y también habría que ver qué onda la evaluación. Ah, ¿me escuchan? Porque anda medio mal mi internet. A ver. ¿Sí? Ah. Nada, la evaluación en el momento, cómo está él, si está irritable o no, cómo responde a la mamá, o sea, si, no sé, por ejemplo, obviamente que cuando haces el examen físico por ahí llora, pero si la mamá lo alza, se calma, eso también lo tendría en cuenta. Sí, tal cual. O sea, esto que nos cuenta la mamá es todo lo previo a la llegada al hospital. Nosotros tendríamos que hacer la evaluación en el hospital, ver si algo cambió de esto que nos cuenta ella, si se ha sumado algo y ver si encontramos alguna otra cosa en el examen físico. Bueno, como generalidades del traumatismo encefalocraniano, tanto en niños como en adultos, se considera que es cualquier alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas. Hay un montón de definiciones, esta me pareció bastante práctica. El traumatismo encefalocraniano infantil representa el 6% de accidentes infantiles. Tiene una distribución bimodal en la niñez. Primero, en menores de 2 años es más frecuente y luego se hace más frecuente de nuevo en la pubertad, sobre todo con accidentes en bicicleta o viales. Es la principal causa de muerte y discapacidad antes de los 30 años, como causa externa, digamos, y la enorme mayoría son leves, aunque en ocasiones asocian a lesiones intracraneales, especialmente en menores de 2 años. Esto es súper importante porque cuando tenemos un TEC aislado, es decir, sin politraumatismo, nuestro objetivo tiene que ser esto de sospechar y diagnosticar lesiones intracraneales. Va ahí, digamos, la gravedad del traumatismo, los exámenes complementarios que pedimos, la observación, la internación, todo dirigido al diagnóstico y a evitar que progresen lesiones intracraneales que puedan poner en compromiso la vida. Entonces, por ahí la clave está en cuáles son nuestras herramientas para sospechar una lesión intracraneal. Vamos a la próxima. Como etiología del TEC, la principal son las caídas. En segundo lugar están los accidentes viales, que si bien son menos frecuentes que las caídas en general, tienen mayor gravedad. En los niños más grandes, la pubertad, tenemos la bicicleta, los accidentes deportivos que se suman. Y como cuarta causa está el maltrato infantil. Es súper importante saber, por eso el mecanismo, y sospechar siempre de maltrato cuando no cierra el dato de los cuidadores y la clínica del paciente, o cuando encontramos lesiones en el cuerpo que nos hacen sospechar, porque es una causa súper importante, la cuarta causa de TEC. En adultos es bastante similar, tenemos las caídas, los incidentes viales, como causas principales de traumatismo, y también en tercer lugar estarían hechos de violencia. Siguiente. La fisiopatología, es importante saber que en la niñez se es más susceptible de padecer una lesión intracraneal, comparándolo con los adultos, debido a las características anatómicas del encéfalo y las cubiertas del niño. Primero, tienen una superficie craneal proporcionalmente mayor que el adulto, una musculatura cervical más débil, un plano óseo que es más fino y que es más deformable, y además tienen un mayor contenido espinal de agua y menor de mielina. Todo eso hace que el impacto de un traumatismo genere más frecuentemente que en el adulto lesiones intracraneales. Siguiente. Dependiendo del mecanismo de producción y de cuándo aparece, tenemos dos tipos de lesiones desde el punto de vista patogénico. Un daño cerebral primario. Este daño está ejercido por las fuerzas directas del golpe, del traumatismo, y o por mecanismos de aceleración y deceleración. Y tenemos dos tipos de daños cerebrales primarios. Una lesión focal o una lesión axonal difusa. La lesión focal
son todas aquellas que están circunscritas en el cerebro, limitadas. Y sabemos desde el principio, es decir, si en el momento de ver a un niño inmediatamente después del traumatismo le hiciéramos una imagen, por ejemplo, o un examen físico completo, ya podríamos verlas. Dentro de las lesiones focales tenemos fracturas, hematoma subdural, epidural, las contusiones cerebrales, lesiones penetrantes, laceración, heridas por arma de fuego y una hemorragia subaracnoidea. La lesión axonal difusa no es tan fácil de ver porque no es limitada así en el espacio, sino que es un daño generalizado de los axones del cerebro que en general está asociado a las fuerzas de aceleración, desaceleración, y que en los casos de mayor gravedad provoca estado vegetativo. Bien, otro tipo de daño es el daño cerebral secundario. Este es el daño que es una evolución del daño cerebral primario, en general aparece horas después del traumatismo, con un pico de aparición a las 6 horas. Y tenemos dos tipos también, las intracraneanas, como la hipertensión intracraneana, la disminución del flujo sanguíneo cerebral, el efecto de masa, el edema cerebral, la isquemia y las convulsiones, y las sistémicas como tensión arterial, hipoxemia, hipohipertermia, hipohiperglucemia, hiponatremia, hipoventilación, anemia y respuesta inflamatoria sistémica. Básicamente, es la respuesta que da el organismo y sobre todo el encéfalo al daño cerebral primario. Y es súper importante tener en cuenta que son daños en general sistémicos, que son los que comprometen la vida cuando no se produjo un daño cerebral primario que ya lo comprometa. Entonces, este daño cerebral secundario es potencialmente tratable. Pasa a la próxima, Vicky, por favor. Y es en su mayoría anticipable. Lo podemos anticipar teniendo en cuenta todos los antecedentes, el mecanismo de traumatismo, la evolución del niño, la edad, todo lo que ya preguntamos a esa mamá. Podemos anticipar, digamos, el riesgo de un daño cerebral secundario importante y por lo tanto es el sitio, digamos, de la evolución del TEC donde podemos actuar desde la medicina. No podemos hacer nada con el daño cerebral primario, sí podemos anticiparnos y reducir la mortalidad por TEC, por daño cerebral secundario. Bien. La próxima vemos, dentro del daño cerebral primario, hay un montón de mecanismos de lesión, pero hay una que me parece importante que recordemos, que es esta, la aceleración lineal laterolateral. ¿Por qué? Porque en este tipo de mecanismos es donde predominan las lesiones extraxiales, que por ahí son de mayor gravedad. Laterolateral significa que el objeto contundente o el golpe que se dio sobre una superficie fija fue en uno de los laterales de la cabeza. Diferente, por ejemplo, a un mecanismo donde el niño, el mecanismo anteroposterior, y por ejemplo el niño golpea con la frente. ¿Les parece, se imaginan por qué? ¿Por qué puede ser importante diferenciar esto, el lateral del anteroposterior? ¿Por qué se asocia a mayor gravedad el lateral? Puede ser porque está asociado al... no sé si me va a mandar cualquiera, porque no me acuerdo el nombre de la arteria, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo se llamaba? Una arteria, decís vos. Claro. Por una arteria que anda ahí. Exactamente, entonces puede generar como un hematoma epidural que por ahí es el más grave, o es el que deberíamos resolver de forma precoz. Bien, y antes de la arteria, más superficial de la arteria, o sea, ¿por qué se daña esa arteria? Que sí es cierto, está asociado a mayor riesgo de ruptura de la arteria meningia media, que pasa por la zona temporal de la cabeza, pero tener en cuenta que justamente el plano óseo que recubre la arteria, que es el terion, ¿se acuerdan? Uno de los puntos craniométricos, que es formado por
la unión de 5 huesos, es una zona de fragilidad, ¿sí? Es un hueso que es más delicado y por tener alta cantidad de suturas que se encuentran, es más fácil de fracturar. Entonces, hay mayor riesgo de fractura de hueso por su fragilidad, y encima, justo debajo del terion, pasa la arteria meningia media, que es una arteria grande. Entonces, las fracturas laterales, digamos, del cráneo nos tienen que hacer siempre sospechar un mecanismo de alta energía y mayor riesgo de lesión extraaxial, sobre todo, como dijo la Lauri, el hematoma epidural. Bien, pasemos, Vicky. Entonces, el objetivo de nuestra evaluación y nuestro interrogatorio tiene que ser determinar el riesgo de lesión intracerebral a partir de... Me salió una... Esa no iba. A partir de 3 cosas: el examen físico, la anamnesis y evaluar si corresponde solicitar exámenes complementarios. Pasemos a la otra. Entonces, el examen físico es importante empezar siempre considerando un politraumatismo, sobre todo cuando el niño cae o en mal estado general inconsciente, cuando no sabemos el mecanismo del trauma o cuando nos cuentan que hace politraumatismo. Pero en niños pequeños, menores de 2 años, está bueno siempre considerar un politraumatismo por esto de que la cabeza corresponde a un porcentaje de la superficie corporal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la ABCD. ¿Se acuerdan el ABC? No lo quiero repetir mucho porque sé que somos repesados con eso, pero evaluación de la vía aérea, de la parte respiratoria, circulatoria, neurológica, y después el examen físico completo con exposición del paciente. Una vez hacemos una valoración rápida en este sentido y descartamos riesgo inminente de vida, pasamos a una segunda etapa. Tenemos un mini examen neurológico donde vamos a poder evaluar presencia de parecias, parálisis, focos. Es súper importante evaluar sobre todo eso. En un niño sobre todo, en un adulto se puede hacer un examen mucho más detallado, en un niño es difícil hacer un neurológico detallado, por lo tanto la parte motora un poco evidente. Las pupilas serían como lo más importante y lo que no nos puede faltar. El examen neurológico y el foco justamente para sospechar ya un daño cerebral primario. Las pupilas porque es uno de los principales indicadores de lesión de tronco o de recorrido de los pares craneales, sobre todo el tercer par, el segundo par, por lo tanto nos da mucha información. Y un Glasgow, que es un predictor de la lesión intracerebral, es decir, mientras menor Glasgow tenga la persona, sea niño o adulto, al ingreso en un hospital, mayor riesgo de lesión intracerebral. Y luego ya un examen general, donde podemos explorar el cuero cabelludo, buscar hematomas, cuerpos extraños, fracturas que podamos identificar por palpación. Es importante dentro de los hematomas, que es algo que por ahí no preguntan, yo hubiese estado bueno a Gonzalo, es dónde lo tenía, este chichón, dónde lo tenía. No es lo mismo tenerlo en la región frontal, en la región occipital, que en la región temporoparietal. Por esto mismo que decíamos, los parietales, los temporales asocian un mayor riesgo por la fragilidad del plano óseo, por la irrigación que tiene, digamos, el paso de ciertas arterias importantes por debajo de la capa ósea. Por lo tanto, si Gonzalo tuviese un hematoma frontal, quizás la conducta sería distinta si no tuviese un hematoma temporoparietal. Después, en fracturas ¿no? diagnosticadas en el examen físico, ¿no? Son un predictor muy importante, creo que también lo mencionaron, de lesión intracerebral. Es importante sospechar la fractura basilar, la fractura de base de cráneo, porque se asocia muchísimo a la lesión intracerebral.
Y también las fracturas deprimidas. Es decir, una fractura que no se palpe, que no produzca ningún tipo de clínica, sino donde yo lo pueda evidenciar en el examen físico, dependiendo de la localización, va a ser la importancia y la gravedad a lo que lo asocie, pero las fracturas de base de cráneo y las fracturas que ya producen alguna deformación, seguro las voy a asociar con mayor riesgo de lesión intracerebral. Son las cosas que hay que buscar en el examen físico. En la próxima diapositiva puse una escala de Glasgow que podemos aplicar en niños y en adultos. Fíjense que en la columna de la izquierda está la escala clásica que conocemos, y hacia la derecha, sobre todo en la parte verbal, es donde vamos a encontrar dificultad para hacer un Glasgow a un niño pequeño. Entonces está bueno tener esto a mano en el momento que se nos presente, por las diferencias que vamos a encontrar. Y en los menores de 1 año ya también se diferencia la evaluación de la apertura ocular y de la respuesta motora. Pero básicamente la puntuación es la misma, digamos la misma escala, y la interpretación que se hace de las escalas según el punto es igual en niños y en adultos. Entonces siempre completamos con un Glasgow. Vamos a la siguiente. Esto me parece importante para que recordemos los signos de la fractura de base de cráneo. Acuérdense, arriba a la izquierda, el signo de Batten, que es una equimosis auricular. Arriba a la derecha, los ojos de mapache, una equimosis periorbitaria. Abajo a la izquierda, el hemotímpano, que se va a manifestar como una otorragia. Y podemos encontrar la rinorraquia o la otorraquia, la liga de líquido cefalorraquídeo por nariz o por oído, la parálisis del séptimo y octavo par, también puede estar por el hemotímpano, ¿no? Si hay lesión de la caja timpánica, estos pares craneales tienen relación muy estrecha con la caja del tímpano y el oído interno, por lo tanto se pueden asociar. Bueno, obviamente cualquier niño, cualquier adulto que presente cualquiera de estos signos hay que sospechar fractura de base de cráneo y ya amerita entrada estudios por imágenes. Eso en el examen físico. Dentro de la anamnesis es importante saber hora y lugar del traumatismo, el mecanismo de producción, los síntomas iniciales, todo eso ustedes lo dijeron muy bien. Es muy importante tener en cuenta que los síntomas iniciales aislados no son muy predictivos de lesión intracraneal. Es importante la duración y la asociación, es decir, por ejemplo, que Gonzalo haya presentado un solo vómito en el momento de la caída no debería ser así aislado de alarma. Igual que si Gonzalo hubiese presentado una pérdida de conciencia de 5 o 10 segundos, aislada, tampoco. El llanto en el momento tampoco. Es decir, después si dicen, bueno, solo presentó pérdida de conciencia, pero fue por 5 minutos, 10 minutos, de consciente al hospital, aunque sea aislada la pérdida de conciencia, sin nada más que nos llame la atención, la duración de ese signo ya es suficiente para sospechar lesión intracraneal. Y, por ejemplo, cuando no son graves ninguna, se empiezan a asociar una pérdida de conciencia, después hubo vómitos, está irritable, bueno, también nos tiene que hacer sospechar de una lesión cuando llega al hospital. La cefalea también, la cefalea, todo el TEC va a producir cefalea. Acuérdense que la cefalea abarca el dolor en cefalo y estructuras, y un chichón puede provocar una cefalea, entonces, un cefalomatoma. Entonces, la cefalea por sí sola no alcanza, la cefalea asociada a otros signos y síntomas, la cefalea intensa, que no cede, bueno, ya es otra cosa. Los antecedentes de jerarquía básicamente tienen que ver con antecedentes del niño, del adulto, que nos hagan pensar de mayor riesgo, por ejemplo, anticoagulación, personas mayores de 75 años, menores de 2, 3 años, antecedentes de traumatismo encefalocraniano previo,
son cosas importantes a tener en cuenta. La valoración de los padres, que tiene que ver con, básicamente con la sospecha de maltrato en los niños, o también evaluar las pautas de alarma, como para que nos ayude a decidir si la observación se puede hacer en domicilio o se tiene que hacer en el hospital. Vamos a la siguiente. Entonces, como para resumir, hallazgos aislados, como pérdida de conocimiento, la cefalea, los vómitos, el cefalomatoma frontal en mayores de 3 meses, tiene un riesgo muy leve de injuria cerebral, menor al 1%, y por lo tanto no justificaría la solicitud de imágenes. Yo puse acá valorar observación sin TAC inicial, o sea, ni siquiera menciono la radiografía, porque la radiografía tiene muy pocas indicaciones, no deberíamos usarla prácticamente en el traumatismo. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, lo que nos va a determinar pronóstico, tratamiento, va a ser la lesión intracerebral, que no la vamos a poder diagnosticar con una radiografía, y solamente nos va a mostrar fracturas, pero lo más importante de la fractura tiene que ver con la clínica de esa fractura. Como dijimos, si es definida, si es una fractura base de cráneo, si es una fractura del terion. Y ahí no nos va a ayudar mucho la radiografía. Y lo que podemos ver en la clínica, y sí lo podemos ver en la radiografía, van a ser unos trazos fracturarios sin desplazamiento, tampoco nos va a dar mucho dato. Es decir, no nos cambiaría mucho la conducta si en la clínica el niño está estable, ha presentado como toda una evolución benigna y no observamos una fractura clínica. Obviamente sí hay situaciones en las que se puede pedir una radiografía y está bueno, no es que no, pero no generalizar el pedido. Vamos al siguiente. Bueno, como clínica, después de un traumatismo, podemos presentar la pérdida de conciencia transitoria, en el caso más leve, si se es permanente, ya es más grave. Alteración del nivel de conciencia, que es en el estado mental. No siempre va a haber una alteración cuantitativa de la conciencia, pero el niño puede estar irritable, puede estar confuso, está la conmoción cerebral que se produce en todo traumatismo, que da poco tiempo, que tiene que ver con el daño cerebral primario. La lesión axonal que se produce en todo daño cerebral, en todo traumatismo encefalocraniano. Entonces va a haber un estado por ahí de confusión, de irritabilidad, de amnesia, pero tiene que ser autolimitado para que no nos haga asociar en una lesión intracerebral. La alteración del comportamiento, convulsiones, cefalea, la irritabilidad, los vómitos y la amnesia es la clínica, digamos, con la que puede presentar cualquier persona que haya tenido un traumatismo encefalocraniano. Ahora, en la próxima, volviendo al caso clínico de Gonzalo, cuando lo examinamos, vemos que está despierto, está activo, llora, tiene movimientos activos de los 4 miembros. Al revisarle la cabeza, presenta un cefalomatoma frontal y no volvió a presentar nuevos vómitos. Así lo encontramos nosotros en la guardia, sumado al relato de la madre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál podría ser una conducta con Gonzalo? Yo creo que Darle, perdón. lo consideraría como un TEC leve o de bajo riesgo de progresión a una lesión intracerebral. Y bueno, obviamente, dependiendo también cómo está la familia, trataría de tranquilizar, porque en general, como es un bebé, puede haber como generar esas situaciones mucho estrés en la familia. Entonces, por ahí, bueno, muchas veces también terminamos pidiendo radiografías, que nos pasa por insistencia de los padres, aunque les explicamos que por ahí no es el mejor método, ni nos va a ayudar mucho, pero bueno, por ahí los tranquiliza y está disponible, entonces a veces también hacemos eso. Pero sí estaría indicado quizás, si está muy alterada la madre o el padre, podemos hacer una observación de 1 hora, un rato, para calmar, reasegurar a la familia y si no, dar pautas de alarma y simplemente podemos hacer una observación en 24 horas con un control ambulatorio, dando pautas de alarma de ante qué situaciones volver a consultar. Bueno. Podemos dejar analgesia también si está con dolor. Está muy... Romy, ¿qué ibas a decir?
Lo mismo iba a decir que se consideraría un TEC leve, darle pautas de alarma para el control en las 24 horas y a la casa. Bien. Sí, lo que recuerdo. Sí. Y por lo que recuerdo, en este caso por ahí sí lo observaría. A pesar de que está bien, igual lo observaría 4 o 6 horas, pero según protocolo, yo no sé, o sea, no sé no sé qué guía estás tomando tampoco, pero creo que en la guía de la española sí lo sugería. Bueno, leí varias guías y esos protocolos, pero seleccioné, porque obviamente dicen cosas distintas, no así tan groseras, no que uno te dice observación y el otro te dice, no sé, nada, pero sí quizás con el tiempo de observación o sí con un criterio medio fino de observación. Pero básicamente todo TEC merece observación. El tema es definir si la observación necesariamente tiene que ser hospitalaria o puede ser una observación domiciliaria por familiares, que obviamente tiene que ver con entender las pautas de alarma, explicar más o menos cuál puede ser una progresión hacia la lesión intracerebral, que entiendan, digamos, todos los vómitos persistentes, la alteración del estado de conciencia, la cefalea intensa, confusión, desorientación, irritabilidad en niños muy pequeños. Porque tampoco es una, o sea, en el caso de Gonzalo, ¿no? Que ha evolucionado tan favorablemente, la intervención de una lesión intracerebral sería más lenta. O sea, nos daría tiempo, entonces se puede ir a la casa con esas pautas de alarma o podemos también plantear la observación en el hospital, pero sería una observación corta, igual, la del hospital, como dijo el David, de 1 horita, 2 horitas, ya se puede ir a la casa. Familia que entienda pautas de alarmas con un mecanismo de bajo impacto como tuvo Gonzalo, sin antecedentes, con una clínica que ha sido de bajo riesgo, con un examen físico normal como tiene, salvo el hematoma frontal, ni siquiera merecería un control en 24 horas. Con pautas de alarma solamente se puede ir a la casa. Vamos al que sigue. Bueno, esto ya lo hablamos. ¿Qué preguntarían y si solicitarían estudios? Sí es cierto que por ahí la solicitud de estudios muchas veces va de la mano con la preocupación y la insistencia de los cuidadores, pero no sería necesario en el caso de Gonzalo. No tiene ningún factor de riesgo, tanto en la caída como en el examen físico, como para solicitar un estudio. Vamos al que sigue. Bueno, esto para que recordemos la clasificación del traumatismo en la infancia. Completa lo vi que son 6 imágenes. Que se parece mucho a la clasificación del adulto también. En el TEC leve tenemos un grado de 15 o de 14, no hay foco neurológico, pueden haber síntomas transitorios inmediatos, como tuvo Gonzalo, y el mecanismo es de baja energía. El TEC moderado ya tenemos un Glasgow de 13 a 9, o síntomas persistentes, cualquiera de estos ya lo hace moderado, o mecanismo de alta energía. Y en el TEC grave, un Glasgow de 8 a 3, ojo con neurológico, sospecha de fractura con hundimiento, y la herida penetrante siempre se considera grave. Entonces, aplicándolo al caso de Gonzalo, sería un TEC leve, no tiene ningún factor de riesgo para moderado. Y en los adultos me pareció bastante buena esta clasificación, práctica, pero hablamos de pérdida de conciencia, menos de 30 minutos, más de 30 minutos. Pero en general el TEC leve suele estar asociado a una pérdida de conciencia de segundos. Digamos, si tiene una pérdida de conciencia de más de 5 minutos, ya podemos sospechar en un TEC moderado severo, pero tenemos que ver también las demás características. La amnesia postraumática, menos de 24 horas, puede haber en el leve, más de 24 horas, moderado severo. El Glasgow, que es igual que el de los niños, lo dividen en 14-15 para leve, 8-13 para moderado, menos de 8 en severo.
y el déficit focal transitorio que no hay en el leve y sí hay en el moderado severo. Básicamente lo único que distingue moderado a severo es el Glasgow. Siguiente. Bueno, esto también ya lo hablamos, si le pedimos algún estudio de imagen, acá, bueno, muestra la radiografía de frente a perfil, sumado a tomografía, o solo tomografía, o ecografía, resonancia. Bueno. El método de elección por imagen para un traumatismo es la tomografía, tanto en la niñez como en la adultez. La radiografía tiene algunas indicaciones específicas que ahí lo vamos a ver, pero siempre que sospechemos una lesión ya instaurada, tenemos que hacer directamente tomografía. Entonces, el objetivo de los estudios por imágenes es identificar de forma rápida lesiones que requieran un actuar médico o quirúrgico urgente y de esta manera disminuir la morbimortalidad. Vamos a la siguiente, donde habla específicamente de la radiografía cráneo. Fíjense las indicaciones que tiene. Sospecha de maltrato, justamente porque en realidad lo que queremos diagnosticar ahí, más que una lesión intracerebral, es el maltrato. Entonces podemos pedir la radiografía para ver callos óseos previos, más que nada. En lactantes menores de 1 año que presenten cefalohematoma, principalmente en regiones temporal y o parietal. Es decir, ahí va el criterio. Podríamos haberle pedido solo una radiografía y no es que esté pésimo, pero cuando no tienen ningún otro de los factores de riesgo, es decir, el mecanismo de la caída y todo lo que ya vimos, el cefalohematoma frontal es el que menos riesgo de lesión intracraneal tiene, por lo tanto, podría tranquilamente observarlo. De hecho, siempre hay que plantearse como si la imagen nos va a dar más rédito diagnóstico que la observación, según las características del medio, la familia y todo eso. Las lesiones penetrantes, para descartar presencia de cuerpo extraño. Bueno, algunos dicen esto de la radiografía en menores de 3 meses, aún sin presencia de hematoma, en niños tan pequeños, porque justamente todos estos factores de riesgo que tienen por su anatomía están aún más aumentados durante los primeros 3 meses, el porcentaje de superficie corporal que representa la cabeza, la fragilidad de los planos óseos, el tema de que aún no están selladas las suturas, todo eso hace que tengan más riesgo de fractura, entonces por ahí en niños tan pequeños podríamos ver también, evaluarlo. En el traumatismo facial importante, y ante pérdida de conciencia, crepitación y hundimiento, si no se dispone de tomografía. ¿Por qué? Porque si tuviese pérdida de conciencia de larga duración, la crepitación y hundimiento, estamos sospechando de una fractura ya con desplazamiento, con mayor riesgo de leak, y por lo tanto es directamente indicación de tomografía. Así que en ese caso, por ejemplo en el Fleming, podríamos hacer una radiografía inicial, dependiendo de cuánto se tarde el traslado para hacer la tomografía. En los niños de bajo riesgo, en lo que sea imprescindible para mantener una relación de confianza con la familia, que es lo que decía el David, a veces es muy difícil explicar la falta de indicación y terminamos haciendo radiografías que son innecesarias. Bien, pero fíjense que son indicaciones como muy específicas, en situaciones específicas, en general no deberíamos hacer radiografía prácticamente. Vamos a la que sigue. La tomografía es de elección, como dijimos, está indicada en todo paciente donde ya sospechamos una lesión, y ahí están todas las indicaciones que más o menos ya vimos: la alteración de conciencia, cuando evidenciamos una fractura en la radiografía del cráneo, la convulsión focal o prolongada postraumática, una crisis convulsiva corta asociada al momento del traumatismo no es indicación de tomografía. Ahora, la focal o la prolongada sí. Los síntomas persistentes, la pérdida de conciencia sostenida, más de 1 a 5 minutos, eso dependiendo de la bibliografía donde lo leamos. Los signos de focalidad neurológica, la anisocoria, sospecha de fractura de base cráneo, de fracturas de hundimiento, las lesiones penetrantes, signos de hipertensión intracraneal, las personas con coagulopatía, otros factores predisponentes para una lesión intracraneal, y el mecanismo de alta energía.
aunque en esto, o sea, un mecanismo de alta energía, donde la clínica, por ejemplo, es la de Gonzalo, nos podemos plantear tranquilamente la observación, porque en todas las otras indicaciones de tomografía ya algún signo de daño tenemos. En cambio en esa, si el niño no presenta daño evidente y una clínica como la de Gonzalo, donde recuperó rápidamente, podríamos plantearnos solamente la observación dependiendo de la disponibilidad también de tomografía. Siguiente. Entonces, esto aplica a niños de todas las edades. Si tenemos un Glasgow de 14 o menos, alteración del sensorio, fractura de cráneo palpable, directamente va a tomografía. Si no encontramos ninguna de estas alteraciones de mayor gravedad, pero tenemos un cefalomatoma no frontal, la pérdida de conocimiento de más de 5 minutos, pero cuando observamos ya está resuelta, mecanismo de injuria severo o conducta normal, ahí nos podemos plantear la observación versus la tomografía. Pero fíjense, dice, según la experiencia de médico, signos aislados múltiples, empeoramiento clínico, la edad menor de 3 meses y la preferencia al familiar. ¿Por qué? Porque sigue teniendo indicación de tomografía, sigue cumpliendo con las indicaciones que dijimos recién de tomografía. Solo que como no es tan evidente el daño clínicamente, podemos observar. Si no tiene ninguno de todos estos criterios, directamente no está recomendado hacer la tomografía. Sí, la observación. Vamos a la siguiente. No creo que la vean, ¿ah? Pero esto es como el algoritmo completo. A ver. Barbie, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta de lo anterior en realidad? Como con respecto a las convulsiones. ¿Qué has Sí. leído? ¿Le haces una tomografía de entrada, no? Si es una convulsión corta, generalizada y asociada al evento, o sea, al momento del impacto, o sea, que solamente lo ve el cuidador, y después se presenta clínicamente estable, asintomático, o no voy a presentar otras crisis, ni vómitos, ni cefalea intensa, ni qué sé yo, no haría falta. Ahora, si es una convulsión que se presenta tiempo después por ejemplo, ya en el hospital o en el camino al hospital, o que es larga, o sobre todo si es focal, ya sí es indicación de tomografía porque ahí ya hay sospecha de una lesión. Esperen que estoy intentando. Dice, tenemos el TEC, dijimos que primero hacemos la evaluación inicial con el ABCD, el Glasgow, estabilizamos al paciente. Luego de eso podemos hacer la exploración física y neurológica ya más detallada y completa y lo vamos a clasificar en leve, moderado, severo, según lo que vimos recién, ya sea adulto o niño. En los niños, si es mayor de 1 año y tenemos sospecha de maltrato, en el TEC leve, si el niño es mayor de 1 año, sospechamos maltrato o hay factores sociales adversos, podemos hacer una derivación hospitalaria. Si es mayor de 1 año con un TEC leve y no sospechamos ni maltrato ni factores sociales adversos, podemos darle el alta domiciliaria. Ahora, si el TEC es leve pero el niño es menor a 1 año y tiene cefalomatoma parietal y temporal, podemos hacerle primero una radiografía y después, si hay alguna sospecha de fractura o sea, de un trazo fracturario, claro, en la radiografía ya es indicación de tomografía por el sitio de cefalomatoma, pero si es leve, menor de 1 año y no tiene cefalomatoma parieto temporal, en niño mayor de 3 meses podemos dar el alta domiciliaria, se acuerdan que era con menor de 3 meses la mayor alarma, y en menores de 3 meses podemos hacerle una radiografía solo por ser menor de 3 meses, aunque todo indique que no hay mayor riesgo. Y de acuerdo a cómo sale esta radiografía, es si mandamos a la casa o si le hacemos una tomografía.
Es básicamente el repaso de lo que hemos ido charlando. Pasa a la siguiente. Bueno, algo hablamos ya, pero como predictores de alto riesgo de lesión intracraneana, lo podemos dividir en los niños de menores de 2 años a niños mayores de 2 años, básicamente. En los menores de 2 años, el sensorio alterado, que lo podemos evaluar por el Glasgow, pero también lo podemos evaluar por tendencia a la somnolencia, agitación, irritabilidad, trastornos en la comunicación, la fractura de cráneo palpable, una pérdida de conocimiento mayor a 5 segundos. Fíjense cómo varía eso, o sea, dijimos una pérdida de conocimiento mayor a 1 o 5 minutos, acá te dice 5 segundos. Eso realmente es de lo que más, se diferencian las distintas guías, en el trastorno de conciencia y su duración. El mecanismo de injuria severo, que en adultos o en niños mayores puede ser accidentes automovilísticos con eyección, cuando hay muerte de un pasajero en un incidente vial, el ciclista sin casco, como la Laura, o el peatón que es embestido, y te dice, en menores de 2 años, caída de más de 90 centímetros, 1 metro, y 1,5 para niños mayores de 2 años. Eso está bueno saberlo. Gonzalo no entraría, digamos, en ninguno de los factores de riesgo. El cefalomatoma no frontal y que no actúa normalmente según los padres, o sea, hay una alteración del comportamiento. Todo esto en menores de 2 años nos habla de sospecha de lesión intracraneal. De 2 a 16 también el sensorio alterado, los signos clínicos de fractura de base de cráneo, cualquier pérdida de conocimiento, porque a medida que el niño es más grande, o incluso en la adultez, la pérdida de conocimiento es más difícil de provocar que en los niños pequeños, por lo tanto nos llama más la atención. Mecanismo de injuria severo, historia de vómitos y cefalea severa. Con estos signos ya podemos sospechar lesión, y la sospecha de lesión no es indicación de tomografía necesariamente, sino de observación. Y tomografía según qué criterios cumple. Bueno, en los niños, vamos a la próxima, Vicky. La observación como objetivo detectar la posible aparición de un empeoramiento clínico. El deterioro suele aparecer dentro de las 4 células del daño cerebral primario. No necesariamente tiene que ser hospitalaria, como dije, sino que depende de un montón de causas, pero siempre es importante el tema del conocimiento de las pautas de alarma para decidir que un niño pueda ir a domicilio a hacer la observación. Cuando la observación es clínica en lactantes, el tiempo mínimo es de 24 horas, sobre todo en niños menores de 1 año y sobre todo en niños menores de 3 meses. La observación está así, es hospitalaria. Cuando ya indicamos observaciones hospitalarias, está bueno que sea de 24 horas, porque ya estamos sospechando algún factor de riesgo un poco más importante. Si fuese solamente un TEC leve con mecanismo de energía muy bajo, donde no presentó clínica, donde no presenta lesiones, podemos mandarlo a domicilio, las pautas de alarma. Pero si creemos que va a observación hospitalaria, la sería que sean 24 horas. Esto no pasa siempre, pero bueno, tiene que ver más que nada con la fragilidad anatómica que presentan esa. Bueno, nada, si decidimos internarlo, decidimos hacer una internación abreviada, es súper importante los controles periódicos de las constantes hemodinámicas y hacerle múltiples controles neurológicos para ver si ha habido alguna progresión del cuadro. En un TEC leve, vamos a la próxima Vicky. En un TEC leve asintomático, con bajo riesgo de injuria cerebral, ausencia de los predictores de Leak, el paciente puede ser observado 1 hora. Estamos hablando de un niño entonces un poco más grande, que se cayó de la cama, que no es cucheta, que no tuvo una crisis convulsiva alejada del episodio, ni un trastorno de conciencia que durara algunos segundos, que los padres tienen pautas de alarma, que no viven lejos de un centro asistencial. Bueno, todo eso se tiene que dar. Podemos observar por 1 hora en el servicio de emergencia y, si todo está bien, a la casa con pautas de alarma. Si tenemos un TEC leve con síntomas aislados o algún factor predictivo de Leak,
se tiene que observar mínimo 6 horas. Es decir, ya tenemos un niño donde hemos detectado un riesgo. Si detectamos riesgo de progresión, va a observación de 6 horas. Si el niño evoluciona hacia resolución de su clínica, se le puede dar el alta. Las pautas de alarma en la próxima diapositiva, que estaría bueno que informar a los padres sobre esto. Si el niño vuelve a vomitar en casa, se supone que ya ha pasado un tiempo prudencial desde el traumatismo, ya fue evaluado. Si el niño persiste con vómitos, va a requerir observación hospitalaria, entonces solamente lo hubiésemos mandado a la casa si los vómitos hubiesen cesado. Por lo tanto, si el niño vuelve a la casa y vuelve a vomitar, podemos sospechar de una LIC y tiene que volver al hospital. Dolor de cabeza intenso o progresivo, si está confuso, somnoliento, irritable o cuesta mucho despertarle. Es importante que el niño no permanezca despierto a la fuerza, que por ahí hay padres que lo hacen, esto de que no quiero que se duerma porque no sé si se va a despertar o cómo voy a evaluar si tiene trastorno de conciencia, si está dormido. El niño puede dormir normal. Lo que sí por ahí es recomendable es cada tanto tiempo crucial despertarlo y ver si realmente responde. No está bueno que permanezca despierto porque encima que ya está molesto probablemente, sobre todo en los niños más pequeños, se suma mucha irritabilidad por el sueño y se vuelve confuso. No sabemos si la irritabilidad es por el TEC o es porque no ha dormido. Si el niño comienza con movimientos anormales, debilidad, hormigueo de extremidades, dificultad para caminar, hable o vea mal, pupilas de diferente tamaño, líquido claro o sangre por nariz o por oído, y cualquier síntoma que le resulte extraño o le preocupe. Esas serían las pautas de alarma de todo niño externado o que va a hacer la observación domiciliaria. En la próxima tenemos la observación en la adultez. Es importante recomendar una vigilancia neurológica de 48 horas, pero esto va a ser posible si no posee disminución postraumática del nivel de conciencia, es decir, fuera del traumatismo, como en los niños, cefalea significativa, amnesia peritraumática, focalidad neurológica, fractura craneal, sospecha de intoxicación por alcohol, benzodiazepina sobre todo, cocaína. Los factores de riesgo, edad mayor de 75 años, anticoagulación, hepatopatía, ACV, TEC previos, persona que vive sola, muy distante del centro hospitalario, falta de pautas de alarma. Si nada de esto se da, puede ir a la casa con pautas de alarma por 48 horas. Si alguna de estas condiciones se da, ya sería indicación de observación hospitalaria. Ahora, si posee alguno de estos, en la evaluación hospitalaria ya podemos pensar en LIC y por lo tanto ahí sí tendría indicación de TAC cerebral. Bien, vamos a la próxima. Hice otro caso clínico de un niño de 3 años de edad que golpeó la cabeza contra el piso al caer del entrepiso de su casa. Llora inmediatamente, 30 minutos más tarde consultó en servicio de urgencia, al examen se encuentra lúcido, Glasgow 15 en 15, sin alteraciones evidentes en el examen neurológico ni general. Está todo perfecto en su clínica. ¿Qué les parece? ¿Qué harían? Y por ahí es como mucha altura. O sea, es de un impacto bastante grande, entonces observarlo al menos 4 o 6 horas. Perfecto. O sea, un niño que en el examen físico esté impecable, que tuvo clínica en el momento de la caída y ahora nada, no sería y de 3 años, no tiene indicación de hacerle ninguna imagen, pero tiene un mecanismo bastante agresivo de la lesión, por lo tanto, está bueno, es necesaria la observación por el riesgo de daño cerebral secundario. Ahí había puesto opciones, que sería esa, internar para observación. En el caso de que tengamos la posibilidad de una internación abreviada, estaría bien, porque podemos observarlo por 4 o 6 horas. En el caso de no tener observación abreviada, habría que hacer una internación directamente talar. Pero solo eso, sin necesidad de estudios complementarios. Y terminamos con otro caso clínico
de una adulta, Micaela, de 20 años, recibe golpe de pelota en región lateral de la cabeza jugando al fútbol, lo que le provoca caída al suelo sin lesiones visibles. Decide continuar con el partido, ya que no tenía más que dolor moderado en la región temporal. Por insistencia de amigas, asiste a la guardia de Puente de Hierro, donde le solicitan radiografía del cráneo, frente y perfil, no observándose trazos fracturarios. Durante la noche, el dolor de cabeza progresa y presenta 2 vómitos. Micaela decide ir a descansar porque el médico que la vio descartó lesiones en la radiografía y le dijo que con analgesia y reposo estaría mejor en un par de días. Y les hago estas preguntas. Si fue correcta la conducta del profesional, qué hubiesen hecho distinto, qué tipo de daño tiene Micaela, y si se les ocurre algún diagnóstico presuntivo según el sitio de lesión y la presentación del cuadro. ¿Les parece correcta la conducta del médico de la guardia? Es medio raro porque en realidad, a ver, si le llega a la guardia diciendo que tuvo un golpe en la cabeza de una pelota, se cayó al suelo, se levantó, siguió jugando y viene solamente con un poco de dolor, la verdad es que yo no sé si me hubiera aprendido muchas pautas de alarma. O sea, si hubiera hecho algo distinto al médico, no sé, teniendo la placa. Quizás. O sea, porque él la vio antes de que tenga este dolor más intenso, con vómitos. Cuando él la ve, tiene solamente un poco de dolor, que puede ser algo esperable. Sí. Yo creo que por ahí lo que podría haber hecho es sí dejar claro las pautas de alarma para volver a consultar, teniendo en cuenta sobre todo el mecanismo de la lesión, el mecanismo del golpe. Claro. O sea, sí. quizás incluso hasta la radiografía puede no haber sido necesaria, pero sí dejar claro las pautas de alarma, que en Las este caso pautas de alarma, tuvo. claro. O sea, tuvo vómitos, tuvo progresión de la cefalea. O sea, en ese caso Claro. no le pareció importante consultar porque quizás no le dejó claro cuáles eran las pautas de alarma. Tal cual, por eso puse eso, que ella decidiera descansar porque el médico descartó lesiones y le dijo que con analgesia y reposo estaría mejor en un par de días. Nunca dio las pautas de alarma. Pero por ahí sí le hubiese dicho, bueno, si vuelves a vomitar, aumenta el dolor de cabeza. No habrá llegado. ¿Cómo? Son las 5 menos 10. Micaela no se hubiese ido a dormir. Básicamente eso. El resto, como dice la Romy, en el momento que ella va a la guardia, más que ese dolor, no sé si tenía el dolor en la región del pelotazo, no tenía otra cosa. Y la radiografía, como dijiste vos, David, podríamos haberla obviado también en ese contexto, o sea, en la situación en las condiciones en las que ella cae de la guardia. Así que básicamente tiene mucho que ver, que es lo que les decía con los niños sobre todo, pero con todo el mundo, la importancia de las pautas de alarma. O sea, toda persona que se vaya a su casa bien informada va a saber cuándo volver. Y muchas veces ahí está la clave para las lesiones intracerebrales que aparecen varias horas después del traumatismo. ¿Qué tipo de daño tiene Micaela? Una lesión secundaria, secundaria. Bien, es un daño cerebral secundario que apareció varias horas después de la lesión. Y se les ocurre algún diagnóstico presuntivo según el sitio de la lesión y cómo se presentó el cuadro. Esto de varias horas después, empezó con una clínica progresiva, habiéndose golpeado en la región temporal. ¿En qué vamos a pensar? Lo que hablábamos más temprano según la anatomía del temporal y esa fragilidad, digamos, en la unión de las suturas y que por ahí pasa la meningia media. Perfecto, un hematoma epidural por... Bien, obviamente ella ya tiene indicación de hacer una tomografía, pero así muchas veces se presentan los hematomas epidurales, como
un mecanismo un poco agresivo, como tuvo ella, del petazo directamente en la cabeza con posterior caída, que en el momento no tienen clínica, pero unas horas después, por la compresión que genera el hematoma, empiezan con una clínica que es progresiva. Así que, bueno, no quiero poner un final trágico a Micaela, pero quizás lo tenga. Bueno, muchas gracias. Ahí puse la bibliografía. Un consenso de pediatría de Córdoba, el 2017. Y otro documento del Servicio de Pediatría Hospital Universitario Cruces del 2020, que está bastante bueno por si lo quieren ver. Y de adultos solamente agregué sacado de Farreras y del Rubinstein algunas cosas, pero vieron que básicamente me basé en niños porque por ahí es lo que más dudas nos genera en cuanto a la conducta. Y eso